Valeria, ¿se puede plantear algún tipo de paralelismo o de política conjunta cuando uno ve el código de faltas, deteniendo inocentes, un helicóptero sobrevolando la ciudad, instalando una idea de seguridad que en realidad es una publicidad, y esta ley de lucha contra el narcotráfico? ¿Hay una misma política dentro de esas tres ideas? Sí, me parece que hay una coherencia, lo cual eso también es interesante en el sentido que es un lugar, Córdoba, donde hay que pensar realmente una reforma estructural, no simplemente en buscarle la coherencia en políticas públicas, que en otros contextos suelen tener más un ida y vuelta. Pero esta coherencia es lamentable en el sentido de que la ineficiencia ya está probada en Córdoba hace muchos años, digamos, no está un poco un nuevo paquete de medidas que se está implementando a partir de esta última gestión del gobernador o de cambios que se hayan propuesto, sino que viene una continuidad de ineficiencia total, y ese es un buen punto para discutir o para reflexionar de que por qué seguir invirtiendo mucho dinero. Digamos, el programa que se lanzó, que vos bien mencionabas, es un programa que va a ser efectivamente muy costoso para todos los ciudadanos que lo pagamos con nuestros impuestos, para algo que es probadamente ineficaz, ineficiente, digamos, no hay ninguna manera, y eso sí está probado en marcos teóricos, pero en estudios comparativos, en contextos urbanos donde hay hechos de violencia muy significativos, que a través de la violencia estatal yo voy a poder resolver conflictos sociales, digamos. Si en todo caso existen este tipo de conflictos, o no queremos convertirnos en la favela de Brasil, o no queremos llegar a los índices de homicidio de otras ciudades mucho más alarmantes, como yo decía, Bogotá o algunas otras ciudades, este tipo de estrategias es muy discutible que puedan efectivamente reducir la escalada de violencia. Digamos, eso no se puede sostener científicamente o teóricamente que a mayor aplicación de violencia en conflictos menores yo pueda reducir que eso después nos termina afectando la vida. Es más, creo que me atrevería a decir que casi está probado que es lo contrario, digamos, que si yo respondo violentamente voy a generar más violencia, ¿no? En un momento de la nota que veíamos antes, hablaba uno de los fiscales de que no se iba a perseguir a los que eran usuarios, en todo caso, pero sabemos de algunos casos de personas que han quedado detenidas justamente por la ley de narcomenudeo, cuando fueron detenidas en la vía pública y se le detectó, por ejemplo, algunas cantidades de marihuana. Pensando también en lo que son algunas resoluciones de la Corte Suprema sobre el tema del consumo para uso personal, ¿no entra en conflicto esta ley con lo que resolvió el máximo tribunal? Sí, incluso me atrevería a hablar, para no hacer un análisis estrictamente jurídico, que incluso probablemente no sea la persona indicada, de este debate social que yo decía. Digamos, no fue aislado el fallo de la Corte donde se despenaliza la tenencia, y eso llevó un camino también a recorrer que los juzgados federales hoy no inician directamente, casi no se inicia el expediente, o se establece el sobreseimiento casi inmediato en los casos de tenencia, sino que incluso tenía que ver con un debate social de que efectivamente cuál eran las desenmascarar también un poco cuáles son las conductas que nos preocupan que nuestros jóvenes realicen y en qué el Estado debería intervenir. Entonces es un análisis, me parece también en ese sentido es retroceder en ese avance social, y que también pone en juego un poco, me parece, la cifra está del Centro Núñez, y me parece que nadie puede sostener que solo consumen drogas los sectores populares, digamos. Me parece que eso también tiene que ver con una hipocresía de que si yo controlo un sector, miro un sector y solo establezco ocupación territorial en determinados sectores, ahí voy a encontrar delito, ahí voy a encontrar droga, ahí voy a encontrar una serie de conductas como se mencionaba, digamos, de que afectarían a los niños que miren este tipo de delitos que suceden en frente de ellos. Si yo miro otros sectores, creo que nadie podría sostener que solo los jóvenes en los sectores populares consumen estupefacientes, ¿no? Un dato que falta en el estudio del Centro Núñez es la distribución geográfica de estos kioscos, porque no se puede entender si es en toda la provincia o en algún sector en particular. Vuelvo al tema del mínimo de la pena. Un narcotraficante probado como el Gallo Altamira, una persona que fue condenada y quien se le probó lavado de dinero, fue condenado a 4 años y 8 meses. Y esta persona de la que hablamos hace un rato, a quien se le secuestró 4,5 gramos de clorhidrato de cocaína, fue condenada a 4 años de prisión. No hay ningún tipo de correlación. ¿Quién debe marcar esa inconstitucionalidad? Claramente estos deberían ser casos que tienen que llegar hasta la Corte Suprema, donde se cuestione el articulado de la ley misma, que eso no sucedía actualmente. Uno podría, en principio, de hecho lo hemos hecho varios cuando vimos el articulado de la ley y los mínimos que estaba preveyendo, que era claramente abusivo en torno al bien jurídico protegido, que sigo discutiendo que no es la salud, sino que en realidad habría que discutir si es la salud el bien que protege.
Me parece que claramente quienes adquirimos a esta teoría, pero también quienes son operarios del Poder Judicial, entienden que la prisión no es una solución ni nunca va a terminar resocializando. Es la medida de última ratio, como decimos, la medida cuando el Estado no puede resolver la situación de ninguna otra manera, es decir, el clásico ejemplo de cuando un sujeto le quita la vida a otro, no lo van a poder resolver comunitariamente esa situación y el Estado tiene que intervenir y secuestrar el conflicto con la prisión de los años que tendríamos que discutir cuáles son los indicados. En este tipo de casos se torna en abstracto el debate, porque claramente si el problema son estos sujetos que no han sido insertados socialmente en el mercado formal, que no pueden insertarse en el mercado educativo, en terminar su situación educativa y la serie de características que mencionábamos, la prisión va a agravar solamente su condición. Incluso desde la buena preocupación que hace rato se mencionaba, del contexto familiar, digamos, ¿qué pasa con esos niños? ¿Qué pasa con ese contexto que una vez que ingresan, además, y eso está probado estadísticamente, que una vez que ingresan a la prisión, en el caso de que sean primarios, como recién se decía, es muy altamente probable o estadísticamente probable que se produzca una reincidencia y ahí sí claramente, o incluso en estos 4 años se produce una desarticulación familiar muy compleja y que va a trasmano de estos debates que estamos teniendo de, por ejemplo, que los niños no debieran cumplir o pasar su infancia en institutos menores. Hay un debate en torno a eso, cómo desprisionalizar todo ese contexto, y por otro lado estas leyes que buscan a las conductas como única solución a una conducta que digamos que claramente es ilegal a las leyes actuales, pero la única solución y establecer presupuestos para perseguirla esta conducta es a través de la prisión de los sujetos que no tenían opción y terminaron en esta economía delictiva, ¿no? Valeria Plaza, gracias por ayudarnos a esta discusión que, como bien planteabas, creo que todavía el fondo de la cuestión nos la estamos debiendo. Muchas gracias a ustedes. ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa y después seguimos desarrollando con algunos datos más interesantes para terminar de entender esto de la lucha contra el narcomenudeo en Córdoba.